Hoy es viernes 4 de agosto del año del Señor 2023. Hoy es viernes primero, hay que ir a misa para recibir la Eucaristía y hay adoración nocturna iniciando a las 8 de la noche y terminando mañana sábado a las 8 de la mañana. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Juan María Vianney, mejor conocido como el Santo Cura de Ars. Nació en Francia en 1786. Es modelo de pastor de almas, entregado de lleno al anuncio de la palabra de Dios y al ministerio de la reconciliación o confesión, y también a la penitencia y la oración. En ciertas horas se percibía en su rostro un amor que lo transformaba, aquel fuego que procedía de la Eucaristía, que celebraba fervorosamente y adoraba con toda su fe. Dice que confesaba hasta 12 horas al día. Y murió en 1859. Es el patrón de los sacerdotes y que trabajan en las parroquias. Y pidan por todos los sacerdotes de su parroquia que entregan su vida al Señor, al servicio de la palabra y sobre todo a la celebración de los sacramentos y de la Eucaristía. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 13, versículo del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no vive entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Terminamos ayer el sermón de las parábolas y ahora viene la parte narrativa, cómo la gente recibe a Jesús. Ahora, la primera cosa que hace Jesús es ir a su pueblo donde él creció, que es Nazaret. Recuerden, Jesús nació en Belén de Judá, al sur de Jerusalén, unas 6 millas al sur de Jerusalén, pero creció en Nazaret, que estaba unas 100 millas al norte de Jerusalén, en un pequeño pueblito de unas 150, 200 personas. Esta historia la podemos leer también en el capítulo 4 de San Lucas, cuando Jesús va a Nazaret y Jesús va a la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde el pueblo de Israel se reunía. La palabra sinagoga y la palabra iglesia significan lo mismo, es decir, convocación, reunión. Es el Dios que convoca, el que reúne a Israel o hace su pueblo. Los cristianos desde siempre decidieron llamar al lugar de reunión de los judíos la sinagoga y el lugar de reunión de los cristianos como iglesia. Jesús, entonces, como buen judío, iba a la sinagoga todos los sábados. Como nosotros, como buenos cristianos, tenemos que ir a misa todos los domingos a reunirnos. Ellos es el que nos reúne, el que nos convoca. Ahora, Jesús enseña, y no nos dice ciertamente el Evangelio lo que enseñó la sinagoga, pero detrás está el capítulo 13 que hemos escuchado sobre el sermón de las parábolas del reino de los cielos. Es lo que Jesús enseñaba, y ante la enseñanza de Jesús la gente queda asombrada. Pero ante la enseñanza de Jesús, ¿cuál es la reacción de la gente? ¿De qué lado se pone la gente? ¿Están con Jesús o contra Jesús? ¿No? Y todos saben que la sabiduría viene de Jesús, que es sabiduría y los milagros que hace. Y ahí es donde la gente tiene que tomar partido, o con Jesús o contra Jesús. Y la primera es la familia de Jesús, el pueblo de Nazaret, ¿no? Y el pueblo de Nazaret no es capaz de. Y por eso dicen, ellos quieren un Jesús terreno, un Jesús simplemente humano, y por eso dicen quién es su padre, quién es su madre, quién es su familia. En el pueblo de Israel existía el núcleo familiar. El núcleo familiar era no solamente la familia, lo que hoy sería mi papá, mi mamá, mis hermanos, sino era el núcleo más grande, ¿no? Por ejemplo, nosotros en español tenemos muchas palabras para hablar de la familia. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo hermano, mi tío carnal, mi primo segundo, mi tío abuelo, mi abuelo, mi tío político, etcétera, porque somos una cultura de relaciones. Y hablamos de esto, es mi pariente. Bueno, en el tiempo de Jesús, lo que hoy decimos pariente, serían hermanos, ¿no? Eran todos alrededor
del mismo pueblito, de la misma aldea, todos emparentados. Y entonces la gente de Nazaret encasillan a Jesús. ¿De dónde le puede venir la sabiduría? Si es uno de estos. Y la tradición decía que el hijo tiene que ser como el papá. Si papá era carpintero, Jesús tenía que ser carpintero, al final de cuentas. Dice el Evangelio, se negaban a creer en él, ¿no? Se negaban a creer en él, es decir, no puede ser porque lo vimos crecer uno de los otros. ¿Qué nos puede enseñar? Como dice la canción, ¿qué me cuentas a mí que sé tu historia? Y por eso Jesús lo dice, un profeta no es recibido en su patria por los de su propia casa, ¿no? Y allí era la incredulidad. Alguien de su propio pueblo que debían sentirse orgullosos de que Jesús hiciera grandes milagros, ¿no? No. De que Jesús hablara con sabiduría, no. Y lo podemos ver también en el capítulo 4 de San Lucas, donde tratan de despeñar a Jesús. Nosotros somos la verdadera familia de Jesús, tú y yo. Y esta familia es mucho más profunda que los lazos de sangre y de carne, porque los lazos de carne y de sangre son temporales, son mientras vivimos. Nos podemos recordar de nuestros papás difuntos, pero de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ¿quién se recuerda de ellos? El tiempo los borra la memoria. ¿Quién fue el abuelo de mi papá? ¿Quién fue el abuelo de mi mamá? ¿Quién lo sabe? Y cada quien puede hacer la misma pregunta. Y hay unos lazos mucho más fuertes que son los lazos en Cristo Jesús. Esos lazos son para siempre. Somos pueblo del sacerdotal, asamblea santa, pueblo de reyes. ¿Crees en Jesús o no? ¿Estás con Él o estás contra Él? Nuevamente, hoy es viernes, hay adoración nocturna. Viernes primero, hay que ir a misa para poder comulgar. Recuérdense la promesa del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Lacoque, con el que haga los viernes primeros. Y adoración, tenemos después de la misa de 7, tenemos la adoración de 8 de la noche de hoy, viernes a las 8 de la mañana sábado. Y claramente la misa este fin de semana. Y terminamos con esta oración pidiendo por el buen temporal, por la lluvia. Esta oración del Papa San Pablo VI, que tanto necesitamos esa lluvia. Dios Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, tú eres para nosotros existencia, energía y vida. Tú has creado al hombre a tu imagen y semejanza para que con su trabajo haga fructificar las riquezas de la tierra, colaborando así a tu creación. Somos conscientes de nuestra miseria y debilidad. Nada podemos sin ti. Tú, Padre bueno, que haces brillar el sol sobre todos y haces caer la lluvia, ten compasión de cuantos sufren durante la sequía en estos días. Escucha con bondad las oraciones que tu iglesia te dirige con confianza, como escuchaste las súplicas del profeta Elías, que intercedía a favor de su pueblo. Haz que caiga del cielo sobre la tierra árida la lluvia tan deseada, para que renazcan los frutos y se salven los hombres y los animales. Que la lluvia sea para nosotros el signo de tu gracia y bendición. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que nos ha revelado tu amor, que es fuente de agua viva, que brota hasta la vida eterna. Amén. Dios te bendiga, te muestre su rostro y comparte este video con todos tus contactos. Amén.